Vamos a continuar el curso viendo los deployments. Estos son objetos que nos permiten crear uno o múltiples pods por debajo y los gestiona automáticamente a nivel de estado. Ya vimos que la unidad más pequeña de creación que se puede usar en Kubernetes es el pod, aunque por debajo tenga containers. Tú lo más pequeño que puedes crear contra la API es un pod. Y a su vez, cuando vas a gestionar uno o múltiples pods del mismo servicio, lo normal no es usar el pod, lo normal es usar objetos de tipo deployment, replica set o stateful set, que veremos en los próximos vídeos. Y vamos a empezar con este deployment. El deployment a su vez utiliza por debajo un objeto que se llama replica set, que a su vez gestiona el estado de los pods. En un deployment se define un servicio y por debajo ya puedan ser 1 o 1000 pods de ese servicio, replicado para el cual existe un objeto que se llama replica set, el cual simplemente se encarga de gestionar el número de réplicas necesarias para cumplir con las especificaciones de un deployment. Lo he mencionado brevemente, aunque en la práctica real no hace falta ni definir el replica set. Es algo que cuando tú creas un deployment se crea por debajo, pero es interesante que sepáis cómo funciona. Pero bueno, vamos directos al deployment. Recordad que definíamos los objetos como los pods o los namespace que ya hemos visto con ficheros YAML y con diferentes especificaciones. Si os fijáis con un poco de detenimiento, podemos ver que la definición de cómo creamos un pod la última vez a cómo se crea un deployment es bastante parecida. Si os fijáis, lo único que cambia es el kind, que al final es tipo deployment, el API version ya no es V1 sino... Y lo que sí que cambia es el specs, que si vemos aquí era muy simplista. Aquí sí que vemos el mismo specs tal cual, ¿vale? Que esto se puede usar tal cual en los pods, pero vemos otro grupo de elementos como el metadata dentro de template y además este match labels y el replicado. Dejando un poco de lado la parte del pod, lo que tenemos que entender es que además de las specs de los containers, ya hemos dicho que un deployment por debajo tiene una o 20.000 réplicas de ese mismo pod que se define en este elemento réplicas, pero a su vez por debajo utiliza un elemento, el replica set y demás, y al final lo que tú necesitas es decirle, vale, cuáles van a ser los metadatados de esos pods y en base a qué selector yo los voy a llamar. Y todos los pods que se llamen, en este caso app-engines, junto con este selector app-engines, lo que le está diciendo al objeto es, vale, me vas a crear un replica set que en base a esta etiqueta vas a gestionar que los pods que tengan esta etiqueta estén siempre en el estado que yo quiero y estén en el número de réplicas que yo he especificado aquí. De ahí que el fichero YAML sea un poquito más largo. Pero no os preocupéis, vamos a verlo en la práctica. Me voy a crear un fichero que se llame deployment.yaml y voy a pegar el contenido tal cual. Recordad que lo podéis ver todo en mi página web, paspereza.dev, la sección de cursos Kubernetes. Bueno, con este primer ejemplo recordemos que podemos aplicar los YAMLs de configuración usando el comando apply-f y el YAML de especificación. También podríamos usar el create, pero yo es verdad que uso el apply para todo realmente. Y ya vemos que el deployment se ha creado, entonces nosotros podríamos ver en cualquier momento ahora con kubectl get deployments, podríamos ver que efectivamente hemos desplegado este objeto de tipo deployment que a su vez tiene 3 de 3 pods. Recordad que yo he especificado 3 réplicas y ahora, para que lo veáis también por debajo, si hacemos un kubectl get pods, podemos ver que Kubernetes se ha encargado, además de los pods que tenía del otro día, tiene aquí los pods de los deployments bien etiquetados, además se llaman tal cual como el deployment, engines deployment, un hash de identificador único más el hash o la especificación de ese mismo pod para no tener conflictos entre ellos. Ya veis qué sencillo habría sido crearlo. Automáticamente, lo dicho, nosotros especificamos un deployment, pero el replica set se está encargando de que haya el número de réplicas que tú hayas definido en el YAML. Y se va a encargar de que si falla algún pod automáticamente, pues se vuelva a levantar. Esto ya nos permite de base en Kubernetes el self-healing, ¿no? La autocuración, autorreparación, además de unas cuantas más ventajas que vamos a ir viendo ahora mismo. Me he limpiado el namespace para solo tener este deployment. También podríamos crear un deployment directamente, como hicimos con los pods, solo que en los pods utilizamos el comando run. Aquí podemos utilizar el comando create, especificarle el tipo de objeto que queremos crear directamente. Esto se podrá usar prácticamente para todos los objetos simples de Kubernetes. El create, luego el nombre del deployment, luego el tipo de objeto del deployment. Y ahora le voy a llamar engines manual o engines CLI para diferenciar del otro deployment que he creado. Y simplemente pasándole una imagen, que es la configuración mínima que necesita el deployment para funcionar, ya lo podría ejecutar. En este caso voy a lanzar
Pues el Nginx Alpine. Y ya podría haber, si hago un qctl get deployments, ya podría haber ambos deployments creados. Claro, llegado a este punto os preguntaréis, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, la gracia es que cuando veamos también con el apartado de servicios, que lo veremos en las próximas clases también, que hagamos que todas las peticiones que lleguen a un microservicio se balanceen a nivel de carga contra uno o varios pods de estos deployments o otro tipo de objetos similares, automatizando rápidamente lo que sería la alta disponibilidad, por lo menos a nivel de servicio. Bueno, además del CLI, imaginemos también que quisiéramos actualizar en cualquier momento un deployment. Vamos a suponer que ahora quisiera, mi aplicación tiene mucha carga por lo que sea y ahora quiero pues 8 réplicas. Y que en vez de ser la imagen de Nginx, quiero también usar la versión de Alpine. Bueno, pues escribiría mi fichero de YAML y aquí podría venir otra vez y hacer un qctl apply-f y el YAML de deployment y automáticamente ya vemos que esta vez ha dicho, oye, mira, no te lo voy a crear, te lo voy a configurar. ¿Por qué? Porque tú ya lo habías creado y solo necesito actualizarlo. Él es capaz de saber cuándo hace falta generar el objeto de nuevo, cuándo lo estás pidiendo que lo borre o cuándo estás pidiendo una actualización. Entonces, si hago un get deployment, ya vemos que automáticamente se han actualizado estas especificaciones que yo le he dicho. Es más, porque el proceso ha sido muy rápido, si no veríamos como poco a poco incrementalmente va aumentando el número de pods, además sin afectar a la disponibilidad. Si estuviéramos haciéndole peticiones a este Nginx, veríamos que siempre responde durante la escalada de pods. Como también me gusta ver la versión de CLI, también podríamos usar el comando edit, el tipo de objeto a editar, el deployments y el nombre del deployment. En mi caso, pues le llamaba Nginx deployment, aunque también podría editar el Nginx CLI de antes. Voy a editar ese. Y aquí también digo, oye, mira, que en vez de una réplica, por lo menos voy a darle 3, que es lo que recomienda Kubernetes para por lo menos garantizar la disponibilidad. Y automáticamente, al salir del comando edit, en mi caso en Vim, o ya puedas usar Nano o el editor que uses, nada más que has guardado los cambios y automáticamente dice edited. Y si ahora hacemos un qctl deployments, ya vemos que ha escalado automáticamente. Pero bueno, tal vez no querráis editar todo lo que es la especificación del YAML o simplemente queréis escalar el número de pods o de réplicas que está gestionando deployment. Pues bueno, imaginaros que ahora de repente vuestra aplicación tiene muchísima menos carga, ¿no? Y queréis bajar el número de réplicas porque estáis gastando muchos recursos, pues podríais usar el comando que scale deployment para, junto con el nombre del deployment que queráis escalar, decirle el número de réplicas que vaya a tener. Como este deployment ya tenía 8 réplicas, pues lo voy a dejar a 3 réplicas, que lo he dicho, que es lo más recomendado, si no tenéis mucha carga. Y si hacemos un qctl get deployments, aquí podemos ver que ya estarían los 2 a 3 réplicas. Pero eso no es todo lo que nos ofrece un deployment. Además del replicado, la gestión de la alta disponibilidad de los pods, del despliegue de los pods paulativo para no perder el servicio, también nos ofrece algo muy interesante, que es un historial de cambios. Por defecto, si no especificamos nada, este valor es de 10, es decir, guarda 10 versiones que has desplegado y si en algún momento, por lo que sea, despliegas algo que no funciona como se espera o que por lo que sea quieres volver a una versión anterior, pues está el comando rollout y también los comandos de history para gestionar todas estas versiones. Podríamos consultar las versiones usando el comando qctl rollout history deployment y el nombre de tu deployment, y si hacemos así podríamos ver las revisiones que ha habido. En mi caso pues solo ha habido 2, si os acordáis. La cuestión es que todos esos cambios que vamos haciendo sobre el fichero YAML se van registrando, ¿vale? Y la idea o la gracia es que hubiéramos especificado aquí la causa del cambio, ¿no? Que en mi caso no lo he hecho, y podemos ver el número de revisión. Esto, cuando también, lo dicho, está limitado a 10, pero podríamos en el mismo spec del deployment, podríamos especificar el Revision History Limit para especificar cuál es el límite de versiones o de cambios que queremos registrar. Y si os fijáis, aunque yo no lo he especificado antes, por defecto, cuando tú creas un deployment ya veis que luego Kubernetes sobrescribe ese YAML básico que yo he puesto con el tema del estado y algunos parámetros más que él considera obligatorios, pero que si tú no le dices nada, por defecto lo rellena él con esos valores. Entonces, el Revision History Limit por defecto se coloca en 10. Yo podría bajarlo aquí a 5 si lo considero oportuno, o podría subirlo a 200, si es lo que quisierais. Y además, algo muy importante que hay que tener en cuenta también es el tema de la estrategia de despliegue,
que por defecto en Kubernetes es Rolling Update. Ahora, cuando acabemos esta parte del historial, os explicaré qué es. Entonces, ya sabemos que se guarda se hace una gestión de cambios, podemos definir cuál es ese histórico de los cambios y además podemos usar los comandos rollout, undo para volver a una revisión anterior. Podríamos simplemente hacer undo deployment y el nombre del deployment para volver justo a la versión anterior, o como tenemos un historial que pueden ser de n registros, podríamos usar el parámetro "-to revisions" y el número de la revisión a la que queremos ir. En este caso yo voy a especificar a la revisión que quiero ir. Antes tenía la 1.2.3, la 1.2, ahora tengo la 2.3. Voy a irme a la 2 en este caso y digo, mira, he hecho un rollback y si ahora hago un describe, podemos ver que me ha generado la revisión 4 además con los parámetros anteriores. Es decir, no solo te vuelve a una versión anterior, sino coge una versión anterior y te la vuelve a desplegar, generando una nueva revisión. Entonces, en cualquiera de los casos, nos permite volver al estado anterior y si os acordáis, yo empecé con este despliegue con Nginx normal, luego cambia al Pine y ya vemos que tenemos aquí la imagen de Alpine, por lo que el rollback estaría bien, pero bueno, esto lo veremos o tendrá más gracia cuando lo veamos con una aplicación real, no os preocupéis. Bueno, hasta aquí ya habéis visto una introducción a lo que son los deployments. No os preocupéis, como son los objetos más usados, son en los que más profundizaremos y los veremos hasta aburrirnos, pero sí que es importante que entendáis que junto con los servicios que veremos en los próximos episodios, haremos que el tráfico se enrute a estos pods para dar servicio y al haber n pods conseguiremos alta disponibilidad balanceando la carga entre todos ellos. Además de que entenderemos también las técnicas de despliegue, no solo la del Rolling Update, que es la de por defecto, que lo que nos permite el Rolling Update es que tú teniendo varios pods, por ejemplo, teniendo 3 pods de una versión, cuando despliegues la versión 2.0, lo que hará es apagarte un pod y desplegarte la versión 2.0 otra vez. Pues tienes un pod de la V2 y 2 de la V1. Luego apagará otro pod de la V1 y pondrá la V2. Y así sucesivamente. Es decir, si tienes 3 o más pods, conseguirás alta disponibilidad en un despliegue de una nueva versión porque irá apagando los pods gradualmente a la medida que van añadiendo nuevos. Y todo esto en paralelo con un servicio por detrás que permite balancear las cargas entre todos esos pods. Bueno, esta ha sido una primera toma de contacto a los deployments. En el siguiente veremos el stateful set y el daemon set juntos y terminaremos de ver estos objetos de ejecución de pods para ir progresando en lo que es una aplicación completa. Ya sé que cuesta un poquito porque Kubernetes tiene muchas capas de abstracción, pero no os preocupéis que quedará todo más claro más adelante. Muchas gracias, recuerda darle al like y nos vemos en el siguiente.